En cualquier frase hecha, lema social, mensaje político, por bien intencionado que sea, hay algún resquicio para colar una ideología, una agitación e incluso para decir una cosa y la contraria según quien lo pronuncie. Jugar con las palabras es a veces jugar con fuego. El juego, en cualquier terreno, es algo muy serio, porque la diversión es antónimo del aburrimiento, no de la seriedad. De modo que jugar con las palabras no obliga a banalizarlas. Hoy nuestra lengua desatada se ha desplazado hasta la Universidad Pontificia de Salamanca, en un edificio imponente y en un aula en la que vamos a dar la bienvenida ya al profesor Óscar Sánchez Alonso. Óscar, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir al programa de nuevo. Gracias a ti. Estamos encantadas de que vengas de nuevo al programa y de que nos hayáis recibido aquí, en la que es vuestra casa profesional, en un espacio, decía yo, un aula curiosa, llena de libros, un espacio que aúna lo moderno y lo antiguo y que llamáis el Hub. HV, el Hub. ¿Por qué llamamos Hub ahora a todo, Óscar? Estas cosas extrañas que suceden, pero sí, es verdad. Es un núcleo, más bien, ¿no? Un núcleo en el que, como decíamos, aquí se unen las nuevas tecnologías, un punto la de innovación, ¿no? Y la parte más antigua de esta universidad. Bueno, agradecemos como siempre a quienes nos han abierto las puertas y nos han facilitado todo para poder grabar, y también a ti, Óscar, que sales de una afección gripal y que, bueno, pues estamos aquí cuadrando las voces para que aguantemos a lo largo de todo el programa. Eres doctor en comunicación, lo saben ya los espectadores de este programa, que te han visto en otras ocasiones, experto en comunicación política. Hoy vamos a hablar podemos decir, de frases hechas, de frases huecas y de frases sobre las que reflexionar. Y precisamente quería empezar hablando contigo de algunos de los lemas sociales que hemos venido escuchando recientemente y que reflexionases un poco acerca de esa frase que ha resumido tantas cosas, que es «Solo el pueblo salva al pueblo». Una frase que también ha sido muy manipulada, que la ultraderecha ha utilizado muy a su beneficio, que otros han querido recuperar con el sentido en el que Antonio Machado la dijo en su día. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha tenido esa evolución, esta primera frase para reflexionar? A mí me parece una frase desafortunada. La diga quien la diga, venga de donde venga, y es bueno, creo que destila el populismo, y las trampas que encierra el populismo se prestan a que lo emplee un ámbito ideológico, el otro, porque tiene sus trampas. El concepto pueblo no es algo uniforme. Dentro del concepto pueblo debieran caber personas muy distintas. Pero en la visión populista siempre va a existir la tentación de que unos son más pueblo que otros. Y por tanto es un indicio de que va a empezar a sobrar gente, de que tú no eres pueblo fetén porque no te ajustas al canon, al patrón de ser de los nuestros, ¿no? Y por tanto es una frase que no comparto, igual que yo tengo muchas cosas para reprocharle a la llamada clase política, ¿no? Pero no comparto ese discurso de el pueblo es una especie de es beatífico y la clase política hay que demonizarla, precisamente porque la clase política ha surgido de ese mismo pueblo. Para bien o para mal, nos gustará más, nos gustará menos, pero si no supimos tener mejores gobernantes, es una responsabilidad nuestra también, ¿no? Y por tanto no han venido de Júpiter, no han venido del planeta Marte, y creo que entonces esas mitificaciones, si mañana alguien necesita una diálisis, necesita una quimioterapia, no le espera un grupo de voluntarios con un cepillo, ¿verdad? Para quitarlo, claro. Bajo el etiquetado de somos el pueblo y venimos, no. Le espera unos servicios públicos, unas instituciones, y creo que eso es lo que hay que intentar salvaguardar, intentar defender. Y el voluntariado está muy bien, compatible con hacer un buen funcionamiento de las instituciones públicas, de los poderes públicos. Claro, se ha manipulado tantísimo esa frase, es verdad, que a veces me acordaba de lo mucho que se ha manipulado otra frase, ¿no? Lo del vencer no es convencer,
de Miguel de Unamuno, Sí. y que según quien la diga, y esto lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Según quien lo diga, estas palabras grandilocuentes o esas frases grandilocuentes pueden significar una cosa y la contraria, ¿no? Sí, sí, las palabras talismán, las palabras grandilocuentes que todo lo llenan, normalmente hay que preguntarse qué está usted queriendo decir. Detrás de esa frase, detrás de ese gran vocablo, ¿qué es lo que usted está entendiendo por eso? Porque claro, la democracia, la libertad, lo hay que saber. ¿A qué se refiere usted en concreto? ¿No? Así es. Hay otra frase que hemos oído recientemente que ha quedado ya como en el ideario colectivo y especialmente feminista, y que ha surgido a raíz de ese atroz caso de Giselle Pelicot y de su marido que la violaba y que además la ofrecía a otros hombres para ser violada. Bueno, que la vergüenza cambie de bando. Esa mujer que ha salido ha dado la cara y ha dicho yo no tengo nada de qué avergonzarme, ¿no? Es una frase que no es que haya creado Giselle Pelicot, pero la ha rescatado, ¿verdad?, de tiempos anteriores. Claro. Sí, se entiende ese mensaje, o sea, la barbarie de ese marido, el infame, la violación durante 10 años, se entiende esa idea. Pero de nuevo, creo que lo que me parece saludable es que la desvergüenza, la infamia, la indignidad, no sea una cosa de bandos, sino que sea algo que más o menos tenemos consensuado, que no es si cambia de bando, sino que sepamos que eso es una atrocidad. No es una atrocidad porque se haga contra alguien si me cae más simpático o menos, es una atrocidad en sí mismo y así sucesivamente, ¿no? Porque si no, de nuevo creo que lo que reflejan esas frases también se empleó en su momento, que el miedo cambie de bando. Bueno, creo que vienen a destilar una sociedad muy polarizada, que de eso también a veces hemos hablado, muy de trincheras. Y en ese sentido no te gusta, claro. Ese fondo, ¿no? Hemos hablado otras veces aquí del lenguaje político. Todas estas frases, estos mensajes, obviamente tienen un contenido político importantísimo, ¿no?, que estamos comentando, pero si te parece me gustaría volver al lenguaje político y plantearte algunas cosas de cómo siguen hablando nuestros representantes, que evidentemente no vienen de Marte, como tú bien dices, los hemos elegido entre todos, y quiero que vayamos más allá, a lo mejor del léxico, también a fórmulas que ellos utilizan y que nos sorprenden mucho. Por ejemplo, hay muchas reiteraciones, ¿no? Muchas reiteraciones que no aportan nada, porque por regla general, pues decir que estoy, yo qué sé, cansado y fatigado, pues aporta bien poco, ¿no? Eso es constante, ¿no?, en el lenguaje político. ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que al político en general, salvando las excepciones, pero el político en general le gusta escucharse a sí mismo, ¿no?, alargarse. Entonces por eso a veces encontramos perífrasis innecesarias, dando vueltas a la frase cuando se podría decir de forma mucho más breve, o encontramos esto que apuntas, la anáfora, una figura retórica, que tiene su sentido en la literatura, pero claro que yo creo que algún supuesto gurú de estos que andan por ahí alrededor de los políticos, algún asesor les habrá dicho, dale este toque literario, lo cual a mí me sorprende, ¿no?, porque yo la literatura, al menos la literatura que a mí me interesa, no alarga frases, no carga las frases de palabras, más bien la literatura que a mí me interesa precisamente se queda estrictamente con aquello que tiene que ir, ¿no? Con todo la lo palabra, que sobra, claro, no pinta nada, ¿no? exacto, se queda con la palabra justa, imprescindible y necesaria, ¿no? Y por tanto muchas veces en los discursos existe esto. Quizá también sea porque a veces en las intervenciones el político dice, si yo suelto esto y lo hago más extenso, pues a lo mejor si es un canutazo evito que el periodista de turno ya me haga una réplica y que eso me ponga en algún aprieto. Me enredo aquí un rato y ya con esto dejan en paz, ¿no? he solventado, ¿no? Voy a aclarar esto del canutazo, que a lo mejor, como tú eres del gremio, pues obviamente recurres a esa expresión, pero a lo mejor alguien que está en casa dice, ¿cómo un canutazo? Bueno, el canutazo llamamos a esas declaraciones de aquí te pillo, Claro. antes de entrar en una conferencia o en un acto, en lo que sea, y hacerle 2, 3, 5 preguntas, pero como tú bien dices,
hay políticos que nos tienen fritos y entonces te sueltan una respuesta de 3 minutos y entonces ya no queda tiempo para preguntar más. También es verdad que puede ser ese afán de alargar el discurso para que, oye, dejadme que yo voy a decir que estoy cansado y fatigado, aunque una cosa y la otra sean idénticas. Aparte de eso, esto lo vemos mucho, yo creo que en todos los niveles podríamos encontrarlo, nacional, en el regional. Yo ahora mismo tengo en mi cabeza, y seguro que en casa, muchos políticos que hacen esto, que es repetir una y otra vez la misma estructura sintáctica. Sí. Y entonces, en lugar de ir añadiendo con comas pues una enumeración, lo que hacen es decir cosas como: necesitamos un sistema sanitario público fuerte, necesitamos un sistema sanitario público para todos, necesitamos un sistema sanitario público, pero bueno, que ya, o sea, con poner unas comas basta. Esto es también muy común y no sé si es muy reciente o esto ya viene de lejos. Sí, pero yo creo que bebe un poco de esa misma tendencia, ¿no? Supuesta idea de que eso le va a dar un toque literario, un aire más de mayor solvencia, de mayor solemnidad a esas declaraciones, ¿no? Bueno, cosas incomprensibles. Hay prefijos que ahora están en todas partes, que es el prefijo co, está con todo, ¿no? Co, ahora es todo cofinanciación, coparticipación, pero a veces no aporta tampoco gran cosa, ¿no? Sí, palabras que se ponen de moda, no se sabe muy bien y luego desaparecen, pero mientras se ponen de moda, pues... y la cosa es que luego también el discurso mediático las acapara mucho, las asume con bastante facilidad y al final todo el mundo va hablando por ahí de términos que jamás habrían utilizado y que de repente han pasado a estar de moda, ¿no? Teniendo otros vocablos más provechosos, quizá más cortos, pero bueno. Bueno, hay otras palabras, como bien decimos, que vienen desplazando a las anteriores. Y, por ejemplo, a mí me pasa con redimensionar. No sé si tú tienes alguna así clara que digas, caramba, ahora todo se redimensiona, que en realidad suena como que estás haciendo algo muy importante. Claro. ¿Y qué es redimensionar? No sé, redimensionar se usa para todo ahora, ¿no? ¿Tienes algunas expresiones de estas que te chirrían un poco? Sí, redimensionar. Bueno, a mí me chirría mucho, por ejemplo, cosas tipo crecimiento cero, zonas de confort, poner en valor, que eso es, no hay político que hable más de 30 segundos seguidos y no haya puesto en valor 27 cosas ya. Y eso también es algo que sí me genera mis También dudas te sorprende, ¿no? y mis asombros. Yo me he encontrado mucho en el discurso político remover. Ahora se remueven cosas. O sea, no se quita a alguien de un sitio, sino que se remueve. Claro. No sé por qué, también supongo que será una influencia quizá del inglés o de, no sé. Bueno, a veces también, recuerdas, en uno de los programas que nos hemos encontrado, hablábamos de los eufemismos. A veces puede haber cierta tendencia de que a lo mejor alguno de esos vocablos suena mejor, suena más suave, tiene un carácter más eufemístico y que a lo mejor evitamos el decir ese otro vocablo más directo y más claro, eliminar, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Claro. Suena algo más suave. Lo que está claro es que el lenguaje político, por regla general, salvo que efectivamente alguien en un canutazo lo pilles desprevenido, cosa que es bastante poco frecuente porque ya más o menos saben cuáles son los temas polémicos del día, pero bueno, salvo que alguien lo pilles un pelín desprevenido o se venga arriba en una intervención, en general el lenguaje político es muy poco espontáneo, ¿no? Está todo ya muy estudiado, todo muy estudiado. Sí, hay muchos, esos asesores que trabajan alrededor, elaboran los discursos, elaboran los argumentarios, todos los argumentarios. Una palabra que también te gusta poco, ¿no? Me gusta poco y me gusta poco también lo que representa, porque te encuentras a gente que sabes que está interpretando un papel, o sea, que ese día le ha llegado a su correo, tienes que decir este mensaje, y en una comunidad autónoma o en otra, y te encuentras el mismo discurso expresado de la misma manera y con independencia de que se le haya preguntado al político de turno lo que sea, el político te va a soltar su argumentario, ¿no? Y eso casi resultaría hasta simpático si no fuese tan ridículo, ¿no?
con el añadido de que luego los argumentarios también sabemos cómo se transforman y cómo de repente lo que se defendió ayer, pues a lo mejor mañana toca defender otra cosa. Y no hay mucho pudor en volvemos a hacer otro argumentario y lo que era un desastre para la convivencia, ahora de repente ha pasado a ser la repera limonera para facilitar la vida democrática. Es un poco triste. Con lo bonita que es la palabra argumento y lo fea que es argumentario, ¿cierto? Y quizá en alguna otra conversación nuestra lo hayamos comentado, que tú, por ejemplo, tuviste un paso muy, muy leve, muy pequeño por el mundo político y seguramente sea lo más difícil el tratar de ser alguien independiente y con ideas propias cuando alguien te pasa, que además ese momento debe de ser curioso, me lo imagino, ¿no? Que te llegue a tu correo o lo que sea, hoy tenemos que decir esto, eso debe de ser muy complicado, ¿no? Claro. En el mundo político, decir, bueno, no puedo tener una voz propia, Claro. Esto cada vez hay menos, ¿no? Sí, además eso, cuando ves argumentarios, por utilizar la palabra, tan artificiosos, tan manufacturados, ¿no? Que se ve que han sido creados de manera oportunista y que no hay el mayor pudor de que dentro de un mes se haya transformado por completo. Claro, porque es un poco como los ejercicios estos de retórica, ¿no? Que a veces se hacen en los institutos, o en los que tú tienes que defender A, porque te ha tocado, este juego es así, y tú tienes que defender B. Y claro, si eres muy bueno defendiendo un argumento que no te convence en absoluto, mañana serás muy bueno defendiendo el contrario, ¿no? Claro. Supongo que hay que tener una preparación para redactar argumentarios en esta línea, ¿no? Claro, pero si fuese, por ejemplo, pues eso, una manera de explicar de manera sencilla, divulgativa, un punto complejo del programa, pues a lo mejor alguien dice, bueno, pues intentemos hacer esto simplificarlo, fácil y pues eso tiene su razón de ser, ¿no? Pero cuando ves que es impostura, pues eso es lo que resulta un poco más triste. Bueno, hemos hablado de frases contundentes, de lemas sociales, de algo del lenguaje de los políticos, y yo quiero cambiar un poco de ritmo y que nos vayamos a algo más literario. Tengo aquí este libro que has escrito, es una preciosidad, 50 microcuentos para Luca y Lía. Luca y Lía son tus hijos, mellizos, niño y niña. Sí. Y bueno, aunque esto de impresión, así según lees el título, piensas que pueden ser unos microcuentos para niños, nada más lejos de la realidad, porque tú lo que haces aquí es precisamente reflexionar sobre algunas de las frases hechas, sobre algunas de las palabras tan manidas. Aquí, por ejemplo, hablas de lo que antes mencionabas, de poner en valor, ¿no? Y te ríes un poco de eso del poner en valor. Y hay uno de estos microcuentos que titulas El desecho de las frases hechas. Me gusta mucho porque enlaza con todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, hay mucha tendencia en el discurso público, en el recurrir, el tirar de tópicos, el tirar de frases hechas, y que a veces a los tópicos bastaría con pararse a reflexionar un poco y rascar y ver cuáles son las trampas que están detrás. Pero como ese ejercicio no siempre lo hacemos, pues de momento sirven, ¿no? Y para allá van. Y entonces has hecho todavía una reflexión sobre ello. También tienes otro microcuento que es este que tengo aquí, El zoco de la charlatanería, ya que estamos hablando de política y realmente aquí es lo que tú vas detallando. Alguien está vendiendo ideas a buen precio, ¿no? Sí, ese microcuento acaba diciendo algo así como las palabras gratuitas son las que más caras salen. Pues porque al final eso, el banalizar las palabras, el frivolizar con ellas, pues eso tiene un coste en términos cívicos, en términos de diálogo en la esfera pública y creo que hay mucho de eso, sí, por desgracia. Tienes otro microcuento titulado, lo tengo por aquí, Daños coliterales, que es tu manera de reflexionar sobre esto de la literalidad y el fundamentalismo, que a veces los límites están muy poco definidos, ¿no? Claro, el fundamentalismo precisamente emana de la interpretación literal de los textos, del texto que sea, del texto fundacional para el fundamentalista que corresponde, ¿no? Y por tanto no admitir ni la metáfora, ni la ironía, ni el matiz, ¿no? Ni el matiz, y si nos damos cuenta, o sea, veamos ese concepto de fundamentalismo con un poco de perspectiva amplia, veamos cosas que suceden con la llamada cultura de la cancelación,
donde eso, a veces no se admite nada que vaya fuera del dogma. Entonces, por ahí va la cosa. Claro, si alguien podría decir, bueno, al fin y al cabo, las cosas al fundamentalista, si le preocupan las cosas del decir, mejor que se ocupe de eso y no que se ocupe de las cosas del hacer. Parece como más... Pero no están desligadas unas escenas. Suelen derivar la una en la otra, ¿no? Claro, si llegamos a casa y nos encontramos una nota por debajo de la puerta diciendo sé dónde vives, sé a qué colegio van tus hijos, ándate con cuidado. Eso son palabras, pero eso es algo más. Eso es una amenaza. Es decir, las palabras hacen cosas. La función performativa, estas cosas que nos enseñaban en el colegio, las palabras también hacen cosas. Por tanto, no cabe tomar tan a la ligera eso. En el memorial de Auschwitz hay algo que me parece significativo y que quizá no esté de más recordarlo. Este memorial lo que viene a subrayar es como el Holocausto no empezó con las cámaras de gas. Auschwitz es el final de un proceso, pero antes del horno crematorio, antes de las cámaras de gas, antes de los campos de trabajo, antes había habido un proceso, todo un engranaje, que muchas veces se había ido gestando con palabras, con discursos, porque el odio no se genera por esporas, se trabaja, se fundamenta a través de palabras. Así es. Por tanto, las palabras no es una cosa menor, ¿no? Ni es algo desligado de la... No son inocuas, ni mucho claro, menos. desligado de la acción, porque luego vienen acciones. Así es. Pues basado en facciones reales, es otra de los relatos, basado en facciones reales, porque tú estás muy comprometido con analizar la objetividad de los medios y aquí haces una crítica feroz, ¿no? Dices, no está basado en hechos reales, sino en tu facción, en tu bando, ¿no? Sí, ahí ese pequeño microcuento habla de, bueno, pues una periodista y que un día acaba un poco cansada ya, o sea, dice ya no puedo más, o sea, siempre sabemos, la vida en los medios está ligada a tensiones, a presiones, pero hay un momento en el que esa periodista dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿No? Hay mucha poesía en este libro, aparte de haber unas ilustraciones preciosas que han sido creadas por tus hijos, que tienen 8 años, como hemos dicho, son mellizos. Esas ilustraciones son maravillosas. Por cierto, la introducción también es preciosa, de Raquel Martínez, una periodista de televisión española. Y como digo, hay mucha poesía aquí. Me gusta mucho cómo reflexionas sobre esto que se dice siempre de la imagen vale más que 1000 palabras. Y tú dices, bueno, ojo, que hay aquí un poema de Ángel González que a lo mejor nos hace reflexionar mucho sobre esta frase, ¿no? Sí. Oleajes. Sí, en ese microcuento intento subrayar el papel evocador de las palabras y cómo las palabras también son creadoras de imágenes. Y precisamente por eso, cuando estamos leyendo una novela que nos está llegando con fuerza, estamos en nuestra cabeza poniéndole imágenes a esa trama, a esos personajes, ¿no? Entonces, en concreto, sí, a Ángel González creo que le cito en otro momento, pero ahí me sirve un verso de Hierro, de José Hierro, donde dice... Ah, es verdad, sí, es José Hierro, es verdad. Dice sí. José Hierro, abre tus ojos verdes, Marta, que quiero oír el mar, ¿no? Bueno, es verdad, quiero oír el mar. Una sinestesia ya puestos a... pero me parece que no hay imagen que pueda compararse que pueda estar a la altura de... Porque precisamente cada lector podrá configurar en su cabeza la imagen correspondiente, ¿no? En ese poema, precisamente, Hierro lo que hace es situarse en el papel de Lope de Vega. Y Lope de Vega está dirigiéndose a esa Marta, es Marta de Nevares, su última amante. Entonces, y bueno, con eso tiene una imagen potentísima con palabras. Claro. Estás viendo el mar en esas palabras de José Hierro. Bueno, se nos acaba el tiempo, Óscar. Es una charla deliciosa, como siempre, la que hemos mantenido contigo.
Y bueno, siempre nos gusta que, aparte de este librito, me parece una joya, 50 microcuentos para Lucía y Luca, Para Luca y para Lía. Lía y Luca, Luca y Lía, que es el título. Pues aparte de esta recomendación, que por cierto, qué suerte tus hijos para cuando sean mayores y lo lean y digan, caramba, qué preciosidad esto que escribió mi padre. Aparte de eso, bueno, recomiéndanos un libro, Óscar. ¿Qué nos traes? Pues he traído el último libro de Adela Cortina. Adela Cortina es una de esas mujeres sabias que tenemos en la vida pública, en la universidad. Y es un libro que habla de ética, como ella suele trabajar, de ética e inteligencia artificial. Pero en concreto elegí este precisamente porque dedica bastante una parte de su análisis a la importancia de la claridad, la necesidad de la claridad en el lenguaje, por todo lo que ello supone. Ahora no nos podemos parar mucho, pero... Sí, pero algo hemos comentado también en esta conversación. Claro, entonces, ya por ejemplo dice, la claridad no es solo la cortesía del filósofo, sino sobre todo el derecho de las personas a entender cuánto les afecta. Y, es decir, necesitamos una comunicación clara. Así es. ¿Cómo se titula el libro, me has dicho? Ética o ideología de la inteligencia artificial. Casi nada. Ahí tenemos a Adela Cortina, gran recomendación. Y en un solo minuto te voy a pedir dos cosas. Una, que trituremos una palabra, para empezar, una que no te guste. Apolítico. Apolítico. Sí. Esta me la he encontrado muchas veces, pero he vuelto a encontrármela hace poco a raíz de este militar, por ejemplo, que pusieron al frente de la reconstrucción tras la Dana, donde sí, ya se utilizó esa palabra. Claro, ya no solo que él se presente así, sino veo que muchos medios le presentan como apolítico. Y bueno, apolítico hoy día no podemos decir que nada lo sea. Claro, así que la trituramos. No existe ser apolítico, ¿no? Me parece perfecta para triturar. Los griegos utilizaban ese concepto del idiotés para aquellos que se desentendían de la política. El idiotés, el origen de nuestro idiota contemporáneo, ¿no? Pues ellos lo veían como algo peyorativo. Es curioso que nosotros lo de apolítico lo veamos como algo positivo, no lo entiendo tampoco. Pues nada, triturada la palabra y una buena para que nos vayamos con buen sabor. Encuentro. Encuentro. Por si acaso. Encuentro, perfecto. Ha sido precioso este encuentro contigo. Óscar, muchísimas gracias por habernos recibido. Óscar Sánchez Alonso, aquí en tu casa profesional, en la Universidad Pontificia, a la que le agradecemos también que nos haya abierto las puertas. Una delicia charlar sobre frases hechas, frases huecas, frases profundas, como las de este libro. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias, Ana. Nos vemos la próxima semana aquí en La Lengua Desatada.